Imagina esto, las personas más cercanas a Jesús, sus discípulos más confiables, cometieron algunos de los errores más impactantes de la historia. Esos no fueron solo pequeños errores olvidables, fueron fracasos monumentales, del tipo que cambiarían el curso de todo. Sí, estos eran hombres que tuvieron el privilegio de caminar junto al Hijo de Dios, pero cometieron decisiones que no solo sorprendieron al mundo en ese entonces, sino que también continúan sirviendo como advertencias para nosotros hoy. Comencemos con Pedro. El hombre que declaró audazmente que Jesús era el Mesías. Caminó sobre el agua durante algunos pasos, pero su fe flaqueó cuando la duda se instaló. Negó a Jesús no una vez, no dos, sino 3 veces. Imagina el horror de saber que tu amigo más cercano, aquel que juraste proteger, el que dijiste que nunca abandonarías, está siendo llevado a su muerte y tú lo abandonas. La negación de Pedro no es solo un momento de debilidad, es un símbolo del profundo fracaso de vivir según las promesas que hacemos a aquellos a quienes amamos, pero no termina ahí. Pasemos a Judas Iscariote. Un nombre sinónimo de traición. Judas no solo cometió un error. No fue solo una mala decisión. No, Judas hizo una elección que resonaría a lo largo de los siglos. Era uno de los propios de Jesús. Lo conocía íntimamente, caminó con él, comió con él. Sin embargo, lo traicionó por una bolsa de plata. 30 piezas de plata. ¿Puedes imaginar el peso de esa traición? Traicionar al Salvador del mundo por lo que hoy equivaldría a unos pocos cientos de dólares. La historia de Judas es una de las más trágicas, mostrando cómo la avaricia y la desilusión pueden nublar incluso a los mejores de nosotros. Luego está Tomás. Oh, Tomás. El discípulo que dudó de todo. Se ha convertido en el modelo de escepticismo, el tipo que necesitaba pruebas, incluso después de la resurrección de Jesús. No solo dudaba de las historias que otros le contaban, sino que exigió pruebas físicas, como si los milagros que había presenciado no fueran suficientes. A menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo donde estaban los clavos, no lo creeré, dijo Tomás. Pero aquí está el giro, la incredulidad de Tomás no solo lo lastimó a él. También lastimó a los demás que creyeron en la resurrección de Jesús. Su duda, su negativa a confiar, creó división y conflicto entre el grupo. Jesús le mostró misericordia, pero el momento de duda de Tomás será recordado por siempre. Luego está el momento en que los discípulos discutieron sobre quién de ellos era el más grande. En medio de seguir al Hijo de Dios, se enredaron en discusiones mezquinas sobre el estatus. Mientras Jesús se preparaba para morir por los pecados del mundo, ellos debatían sobre quién se sentaría a su derecha. Imagina ser uno de los discípulos y darte cuenta de que, en los momentos más críticos del ministerio de Jesús, tu mente no estaba centrada en su misión, sino en tus propias ambiciones. Esta no fue una disputa menor, fue un error flagrante de juicio que mostró su falta de comprensión del verdadero propósito de Jesús. Y recuerda cuando los discípulos intentaron impedir que los niños se acercaran a Jesús. Creían que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que interactuar con niños. Pero, ¿qué hizo Jesús? Los reprendió y dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Los discípulos no solo malinterpretaron la misión de Jesús, sino que perdieron una lección crítica sobre el amor, la humildad y la accesibilidad. El reino de los cielos, resulta, pertenece a quienes son humildes, inocentes y confiados, como los niños. En ese momento, los discípulos estaban atrapados en su propia percepción de lo que era importante, no en lo que Jesús realmente valoraba, y luego está el jardín de Getsemaní. Jesús les pidió a sus discípulos que se quedaran despiertos y oraran con él mientras enfrentaba su momento más agonizante. Estaba a punto de ser arrestado, y él sabía el sufrimiento que le esperaba. Pero, ¿qué hicieron sus discípulos? Se quedaron dormidos. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Jesús volvió a ellos cada vez, decepcionado, pero aún lleno de amor. Este momento es un recordatorio poderoso de la fragilidad humana. Aquí vemos cómo incluso los seguidores más leales y devotos pueden flaquear cuando el peso del mundo se les echa encima.
Los discípulos no pudieron ni siquiera quedarse despiertos y orar con su Salvador en su hora de necesidad. ¿Con qué frecuencia fallamos nosotros al estar ahí para los demás cuando más nos necesitan? Los errores no terminaron ahí. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos se dispersaron. Lo abandonaron, huyendo con miedo. No solo tenían miedo de lo que podría sucederle a Jesús, temían por sus propias vidas. No solo fallaron al no estar a su lado cuando más lo necesitaba, sino que abandonaron la misión que se les había encomendado. Este abandono es uno de los momentos más dolorosos de los evangelios, ya que muestra lo frágil que puede ser incluso la fe más fuerte cuando se pone a prueba por el miedo. Ahora, hablemos de la obsesión de los discípulos por el poder. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos seguían preguntando sobre quién sería el más grande en su reino. En Hechos 1, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Incluso después de todo lo que habían presenciado, de todas las enseñanzas que Jesús les había dado, aún no comprendían su misión. Estaban enfocados en el poder terrenal, sin darse cuenta de que Jesús hablaba de algo mucho más profundo, un reino eterno, un reinado espiritual que trascendía lo físico. Este malentendido resalta uno de los mayores errores que cometieron los discípulos: no entender la verdadera naturaleza del reino de Jesús y la misión que se les había encomendado. Ahora, mientras continuamos, tomemos un momento para examinar otro error, el malentendido de los discípulos sobre la misión de Jesús. Una y otra vez, Jesús intentó explicarles que Él no vino para establecer un reino terrenal, sino para salvar a la humanidad del pecado. Sin embargo, ellos seguían atrapados en la idea de un líder político y militar que derrocaría el dominio romano. Querían que el Mesías fuera alguien que restaurara la gloria de Israel, alguien que los llevara a la victoria sobre sus enemigos. Pero la misión de Jesús era mucho más grande que eso. Se trataba de la salvación eterna, de un reino que no era de este mundo. Uno de los errores más significativos que cometieron los discípulos fue su incapacidad para ver más allá de su comprensión limitada. Incluso cuando Jesús intentó prepararlos para su muerte, no podían captar la profundidad de lo que Él estaba diciendo. En Mateo 16, cuando Jesús les dice a sus discípulos que debe sufrir y morir, Pedro lo reprende, diciendo: Nunca, Señor. Eso no te sucederá. Jesús responde severamente, diciendo: Quítate de mi vista, Satanás. El intento de Pedro de proteger a Jesús del sufrimiento estaba arraigado en su incomprensión del plan más grande. No podía concebir la idea de que Jesús tuviera que sufrir por el bien de los demás. En ese momento, Pedro no entendió la necesidad del sacrificio de Jesús y, al hacerlo, perdió la esencia de lo que Jesús vino a hacer. No pasemos por alto el momento de la traición. La decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús es uno de los errores más trágicos y devastadores de la historia de la humanidad. Judas había estado con Jesús desde el principio. Era uno de los 12. Había visto a Jesús realizar milagros, escuchado sus enseñanzas y sido testigo de la compasión y el amor que Jesús mostró a todos, incluso a los marginados de la sociedad. Sin embargo, por 30 piezas de plata, Judas cometió la traición definitiva. Entregó a Jesús a las autoridades religiosas, lo que condujo a su arresto y crucifixión. Judas no solo cometió un error, sino que participó activamente en la destrucción de todo lo que Jesús representaba. La gravedad de su error es incalculable, y las consecuencias de sus acciones resuenan a lo largo de la historia, pero paremos aquí por un momento. ¿Qué hay de los otros discípulos? ¿Acaso no cometieron errores? Claro que sí. Hablemos de su abandono de Jesús en su hora más oscura. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos se dispersaron por miedo. Pedro, que había declarado audazmente que nunca negaría a Jesús, lo siguió desde lejos, y cuando fue confrontado, negó a Jesús 3 veces. El resto de los discípulos lo abandonó en su momento de necesidad. Este momento revela la fragilidad de la resolución humana. Frente al peligro, el miedo puede superar incluso a los seguidores más devotos. Los discípulos, que habían caminado con Jesús y visto su poder, no fueron inmunes al miedo. Eran humanos, como nosotros. Y en su momento de debilidad, huyeron. Es fácil juzgar a los discípulos, pero recordemos que nosotros también podemos cometer errores similares.
Cuando las presiones de la vida nos agobian, cuando el miedo se apodera de nuestros corazones, ¿cómo respondemos? ¿Permanecemos firmes en nuestra fe o huimos? El abandono de Jesús por parte de los discípulos resalta la importancia de mantenernos fieles, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Ellos no solo abandonaron a Jesús, abandonaron su misión, su llamado. Pero aquí está lo increíble: a pesar de sus fracasos, Jesús no se dio por vencido con ellos. No los desechó. Después de su resurrección, Él se apareció a ellos, los perdonó y restauró su fe. Jesús vio el potencial en sus discípulos, incluso después de sus mayores errores. La resurrección de Jesús fue el punto de inflexión. Fue el momento en que todo cambió para los discípulos. Pasaron de ser hombres temerosos y confundidos que se habían dispersado al primer signo de peligro a ser líderes audaces y valientes que irían a esparcir el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. Pero esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Tomó tiempo, tomó perdón, y tomó que los discípulos reconocieran sus errores y aprendieran de ellos. La gracia que Jesús les extendió después de su resurrección no solo fue para sus fracasos pasados, sino para su futuro crecimiento. Los errores de los discípulos son recordatorios poderosos para nosotros hoy. Ellos eran humanos, como nosotros, y cometieron errores de los cuales podemos aprender. Fueron elegidos por Jesús, pero no siempre entendieron su misión, y no siempre lo siguieron perfectamente. Pero su viaje fue uno de crecimiento, redención y gracia. Sus fracasos no fueron el final de su historia, fueron el comienzo de un nuevo capítulo. Jesús no los dejó en sus errores. Los llamó a algo más grande. Y al hacerlo, nos mostró el poder del perdón, la importancia de la humildad y la necesidad de perseverancia. Así que, cuando mires los errores de los discípulos, no solo veas sus fracasos. Ve las lecciones que aprendieron, la gracia que recibieron y la transformación que ocurrió. Su historia no se trata solo de sus errores, sino de cómo se levantaron por encima de ellos. Se trata de cómo Jesús tomó su quebrantamiento y lo convirtió en algo hermoso, y aquí está el punto clave: así como Jesús usó a estos discípulos imperfectos para cambiar el mundo, Él también puede usarte a ti. Tus errores no te definen. No determinan tu futuro. Es lo que haces después de la caída lo que importa. ¿Estás dispuesto a levantarte, aprender de tus errores y seguir adelante? Los discípulos lo hicieron. Y mira el impacto que tuvieron. Si ellos pudieron superar sus fracasos y convertirse en la base de la fe cristiana, tú también puedes. Los 10 peores errores que cometieron los discípulos no fueron el final de su historia, fueron el comienzo de algo extraordinario. Y lo mismo puede ser cierto para ti.